El señor presidente del Honorable Congreso del Estado, diputado César Agustín Serna Escalera. El señor magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, licenciado Jorge Luis Mancillas Ramírez. Y el primer impulsor de políticas públicas con participación ciudadana para continuar el progreso de Nuevo León, el señor gobernador constitucional del Estado, licenciado José Natividad González Parás. Iniciará el orden del programa el señor exdirector general de RENACE, Asociación de Beneficencia Privada, licenciado Alejandro Ponce de León. Señor gobernador, muy buenos días, gracias por esta invitación, señor procurador, señor secretario de gobierno, estimado presidente del tribunal. Ayer en la mañana que leía una noticia sobre que se había dictado una sentencia en el tercer juicio oral, me puse a recordar de hace ya varios años sobre muchos de nosotros que teníamos un sueño que hoy se ha hecho realidad en este estado, el tener una justicia penal distinta, ¿no? Y me acordaba primero de una anécdota ocurrida dentro del patronato RENACE, como en el 2000, 2001, se integran al patronato de esta institución de beneficencia privada un grupo de empresarios muy distinguidos, don Alberto Santos, don Fernando Torner, don Raúl Rangel Hinojosa, en aquel entonces al patronato exclusivamente integrado por abogados. Y después de acudir a una serie de reuniones del patronato y de escuchar los informes de su servidor, entonces director de esa institución, sobre cómo defendíamos gente inocente o que considerábamos inocente y buscábamos liberarla y prevenir que la gente que había cometido un delito lo volviera a cometer. Después de, insisto, de estas 3 o 4 reuniones, este grupo de empresarios dijo, todo esto está muy bien, pero parece ser que aquí hay un problema de fondo estructural del sistema de justicia y que está provocando este tipo de situaciones, este tipo de problemas. Y bueno, ellos en ese entonces, pues los que estábamos como abogados en el patronato natural, porque somos muy conservadores, nos resistimos a una posibilidad de emprender un cambio o un análisis de la necesidad de un cambio al sistema de justicia, ¿verdad? Y bueno, pero finalmente se impusieron y en aquel entonces se establecieron que se hiciera un diagnóstico de los problemas que presentaba el sistema de justicia penal, las causas, y bueno, finalmente que se empezara a hacer una propuesta concreta de reforma al sistema de justicia. Les decía, esta era como que la primera por ahí del 2001 y que finalmente a esta propuesta no se le tomó muy en cuenta sino hasta que esta administración entró en vigor, ¿verdad? Después me acordaba también de una llamada, un domingo que contesta mi hijo a la casa, ¿verdad? Y me dice mi hijo, muy pequeño en aquel entonces, te habla el senador de Nuevo León, Natividad González Parás, ¿verdad? Yo dije, pues, ¿qué habré hecho? Porque que esté hablando, tenga el honor que hable a mi domicilio. Y en aquel entonces el señor gobernador hablaba para ofrecerme apoyo para buscar liberar a José Antonio Herrera, aquel campesino de Gualahuises, que como ustedes saben estuvo condenado, gracias a Dios soy libre, a 10 años de prisión por portar una carabina 30-30. Y en algunas de las reuniones donde le informábamos al entonces senador sobre el avance del caso y sobre otros casos que llevaba RENACE de injusticia, el entonces senador me decía, Alejandro, mira, sin perjuicio de todo esto, creo que el sistema de justicia requiere de un cambio profundo, ¿no? De un cambio profundo, porque no puede ser que estos casos se sigan dando, esta gente inocente siga siendo condenada y la gente que a lo mejor tenga que estar no lo esté siendo, ¿no? Y planteaba que hay inquietud y bueno, creo que el primer acto de su gobierno fue, y para mí, el que más trascendencia haya marcado esta administración, emprender esta consulta pública para el análisis y la reforma del marco de procuración de justicia. También recordaba pues aquellas pláticas con Donaldo Fassi, ¿verdad? También quien amablemente apoyó muy fuertemente en este caso, y cómo conversábamos de la necesidad de un cambio al sistema de justicia penal, con el señor presidente, en aquel entonces un juez penal,
de muchos años y muy reconocido, que emprendimos un viaje y también veíamos que en Chile se están pudiendo hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y cómo decíamos que Nuevo León lo podría hacer. Y menciono todas estas anécdotas porque la verdad es que finalmente creo que esta reforma al sistema de justicia penal que hoy tenemos, esta nueva justicia penal, justamente es una muestra de un ejemplo, diría yo, democrático, donde han convergido y liderado desde luego por el señor gobernador, el mismo gobierno, poder judicial, poder legislativo, la sociedad civil, académicos, abogados, todos hemos tenido la capacidad de coincidir y convergir y hacer sinergia por un mismo objetivo, tener una justicia penal más transparente, eficiente, creíble, confiable, ¿sí? Y finalmente justa. Y yo creo que esto es lo que caracteriza a este proceso de reforma en Nuevo León, a esta nueva justicia penal en Nuevo León, ¿no? Es un verdadero ejemplo democrático donde se ha escuchado a muy diversos sectores, pero no nada más se les ha escuchado, sino que por primera vez, ¿verdad?, se ha tomado verdaderamente en consideración sus propuestas. La sociedad civil también creo que hemos cambiado y mediante estos procesos, cuando empezamos a ver que nos toman en cuenta, empezamos a ser más propositivas, tendíamos a ser más de denuncia, de queja, de petición, pero cuando empezamos a ver que verdaderamente, porque en esto hay que reconocerlo así con todas sus letras, se nos ha tomado siempre en consideración, y no nada más se nos ha escuchado, se nos ha tomado en consideración, empezamos nosotros mismos a tratar de ser más propositivos. Y así ha sido siempre, desde la primera mesa penal, donde se nos invitó a participar a un servidor como representante de NACE y algunas otras gentes de la sociedad civil, aun y cuando nuestros puntos de vista en esa primera mesa eran muy divergentes con muchos de los que estaban ahí, bueno, siempre se nos escuchó y ahí hay que reconocer la enorme labor del licenciado Luis David, ¿verdad? Esa capacidad y del licenciado Elio Ayala de siempre conciliar estos puntos de vista distintos y lograr un consenso para obtener ese objetivo común, ¿no? El objetivo que todas estas personas y el señor gobernador se planteó desde el inicio de su gobierno, que era tener una mejor justicia penal y una mejor justicia en general para el Estado. Entonces, yo creo que se han dado verdaderamente cosas inéditas y esto es lo que verdaderamente le da su fortaleza y su riqueza a este proceso de reforma, la verdadera participación y sinergia que se ha logrado entre los distintos actores. Es absolutamente inédito en esta última reforma que se acaba de aprobar hace unos días en el Congreso, ¿verdad?, que se había presentado ya la iniciativa del señor gobernador, Renace hace una serie de propuestas y algunas otras organizaciones y absolutamente inédito que se diga, oye, pues sí, hay estas otras observaciones, estos otros de punto de vista, que el gobernador haga suya estas observaciones y las haga llegar al Congreso como propias, la verdad es muy, muy alentador para una sociedad que quiere participar, ¿verdad? Entonces, pues finalmente no queda más que agradecer a nombre de los que se nos ha invitado a participar, ¿verdad?, de la sociedad civil, destacar también la participación del SINLAC, de Vertebra y de muchas otras organizaciones que han participado muy activamente en esto, agradecer, insisto, que bueno, se haya podido hacer realidad este sueño, que se haya tenido la voluntad política de llevarlo a cabo, ¿verdad?, y que se nos haya no nada más, insisto, escuchado, sino tomado muy en cuenta nuestras participaciones. Esta reforma, insisto, su fortaleza es que la sentimos todos como propia, toda esta sociedad la sentimos como propia y por eso la vamos a defender y la vamos a sentir adelante. Y quisiera mencionar que, bueno, los resultados ahí están, y a pesar de que es una primera etapa y apenas lleva un año y unos cuantos meses que ha iniciado su vigencia esta reforma en Nuevo León, pero yo quisiera decirle, señor gobernador, y quisiera decirle a todos, la verdad, y a los diputados que a lo mejor no están tan de acuerdo con este proceso de reforma, ¿verdad?, que no nada más ha provocado aquí resultados impresionantes, no tienen una idea el movimiento que se ha desencadenado a nivel nacional. Un servidor tiene la oportunidad de asesorar a varios gobiernos de los estados en procesos de reforma, ¿verdad?, a nombre de Proderecho, y bueno, a partir de que Nuevo León tomó este primer paso, como en muchas otras cosas, muchos de estos gobiernos que tenían miedo, que decían que si era muy caro, muy complicado, dijeron, bueno, pues Nuevo León ya lo hizo, ya lo está haciendo, y mientras ellos discutían esto, se hizo. Créamelo, señor gobernador, que esto ha desencadenado un movimiento a nivel nacional que es impresionante. Hay ya estados que están emprendiendo estos procesos de reforma y siguiendo el ejemplo de Nuevo León y debido fundamentalmente que a Nuevo León se atrevió.
Otra vez, muchas gracias por habernos invitado y habernos permitido participar en este proceso. Gracias. Enseguida intervendrá el señor subprocurador jurídico de la Procuraduría General de Justicia, licenciado Luis David Ortiz Salinas. Gracias. Señor Gobernador, estimados miembros del Presidium, estimados invitados e invitadas a quienes reconocemos hoy por sus aportaciones y trabajo en favor de la reforma. De entre los distinguidos requerimientos que el cabal desarrollo de la sociedad contemporánea exige, el correspondiente a su marco jurídico representa uno de los prioritarios, no solo por el debido respeto a la legalidad, que la historia parece estar demostrando es requisito indispensable para el progreso, sino también por la insoslayable necesidad de contar con leyes actualizadas, que sin perder los principios básicos de nuestra tradición logren adecuarse a las necesidades que los nuevos tiempos reclaman. Tiempos que, dicho sea de paso, cada vez se modifican más rápidamente. De entre las distintas áreas que exigen de esta constante actualización, la relativa a la Procuración y Administración de Justicia sobresale de manera especial, recordándonos quizá su íntima vinculación con la noción misma de Estado, con una de las razones fundamentales de su propia existencia. Desde esta perspectiva y atendiendo a tales requerimientos, es que el Estado de Nuevo León se dio a la tarea en octubre de 2003 de iniciar el análisis del marco jurídico imperante en materia de Procuración y Administración de Justicia, convocando a toda la comunidad para que desde sus propias perspectivas hiciera llegar sus inquietudes, sus aspiraciones, sus propuestas. La respuesta obtenida, afortunadamente, superó las expectativas, se recibieron muchas más propuestas de las que se tenía previsto y en un afán de no desaprovechar ninguna de ellas, se procedió a su sistematización según los temas abordados. Por otra parte, y como consecuencia del carácter sistémico del orden jurídico, resulta imposible modificar una norma sin efectuar las debidas adecuaciones a aquellas otras que le están vinculadas. Siendo así, se instauraron mesas de trabajo especializadas para analizar lo relativo a la materia constitucional, a la estructura orgánica y transparencia del Poder Judicial, a la estructura orgánica de la Procuraduría General de Justicia, a la protección a menores y combate a la violencia familiar, a la materia penal, a la civil, entre otras. En cada una de estas mesas de trabajo se buscó la participación especializada de los sectores más representativos de la sociedad y de los agentes, tanto públicos como privados, más directamente involucrados en cada materia. Así, se contó en cada una de estas mesas de trabajo con las aportaciones del Poder Judicial, de la Procuraduría General de Justicia, de la Secretaría General de Gobierno, entre otros representantes del sector público, como también de organizaciones civiles, de colegios de profesionistas, de expertos teóricos y empíricos y de facultades y escuelas de derecho. Con lo anterior se buscó en todos los casos alcanzar el enfoque integral y armónico que una verdadera actualización normativa exige. En un afán de asegurar una sana implementación de los cambios necesarios, se previó que las modificaciones fueran realizadas de manera paulatina, de manera gradual, asegurando en cada momento no solo la debida infraestructura material, sino también, y quizá lo más importante, dado el tiempo para que se produjera la adecuación cultural e ideológica que todo cambio requiere para su debido éxito. Esto explica que a la fecha se siga trabajando en lo atendiente a las áreas constitucional, civil, penal y familiar. Una vez analizados los temas respectivos y luego de largas y a veces hasta polémicas discusiones, se tomaron las decisiones pertinentes para elaborar las propuestas de reforma que habrían de ser presentadas al Congreso del Estado, mismas que ya en el Congreso se vieron enriquecidas con la visión plural de los señores diputados, ya fuese validando el contenido de las propuestas o haciendo las aportaciones necesarias para mejorarlas. Vale aclarar que la mayor parte de estas propuestas fueron aprobadas por unanimidad y si no, por una holgada mayoría. Sin embargo, una reforma legislativa que no se apuntala con el elemento humano que habrá de ejecutarla en día a día frente a la ciudadanía, que es el destinatario último de toda mejora, no deja de ser un mero principio de intención que no es suficiente para satisfacer lo que nuestra sociedad requiere, desea y merece. Por eso, una vez publicadas las reformas y aprovechando la vacatio legis de algunas de ellas, de manera conjunta y coordinada,
el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial del Estado iniciaron un arduo proceso de capacitación directa al personal que habría de ejecutarlas en el cotidiano, directamente frente a la ciudadanía. Esta capacitación se dividió en dos grandes etapas. La primera enfocada al contenido y mecanismos de implementación de las reformas en su conjunto, y a este respecto se capacitaron 450 servidores públicos. Vale aclarar también que esta capacitación resultó específicamente fructífera, pues se permitió un intercambio y puestas en común de la manera como mejor podrían coordinar su trabajo estas áreas tan relacionadas en los trabajos que realizan. Coordinación que indiscutiblemente está repercutiendo en una mejora del servicio prestado a la comunidad. La segunda etapa de capacitación se centró específicamente en la materia de los juicios orales, dada la magnitud del cambio paradigmático que estos representan en la historia de nuestra procuración e impartición de justicia. Esta capacitación fue intensiva, más de 120 horas, y se contó con expertos locales, nacionales e internacionales para su impartición. Esta capacitación especializada se brindó a 15 funcionarios de la Procuraduría, 15 de la Defensoría y 15 del Poder Judicial, que serían los responsables de iniciar su funcionamiento en el Estado. En lo que respecta a la adecuación de espacios físicos, el Poder Judicial acondicionó 15 inmuebles con los requerimientos de distribución de espacio y de comunicación necesarios, con una inversión de aproximadamente 11 millones de pesos. Aunque el cambio ha empezado, hay mucho más que recorrer. En este sentido, por ejemplo, a partir del próximo lunes 28, se tiene contemplado brindar una capacitación similar a la anterior a otros 30 servidores públicos de las mismas instituciones mencionadas. Del mismo modo, los resultados también empiezan a percibirse, y estos, indiscutiblemente, son alentadores, pues a través de las innovaciones introducidas se está logrando, sin descuidar la debida seguridad jurídica, una mayor agilidad en la resolución y tramitación de asuntos. Así tenemos que, durante el periodo de septiembre de 2004 a octubre de 2005, de 77.048 averiguaciones previas iniciadas, se han resuelto a través de salidas al procedimiento, a través de la vía de la mediación y la conciliación, 34.485 asuntos. Y a través de averiguaciones que no se iniciaron o no entradas a través de las actas circunstanciadas o acuerdos de no inicio, 15.245. Esto representa respectivamente las salidas un 44% del total de los iniciados y un 20% de los asuntos que no fue necesario iniciar. Asimismo, de las averiguaciones consignadas al Poder Judicial por delitos culposos no graves, que en el año previo a la reforma fueron de 1.006 asuntos, de noviembre pasado a octubre a la fecha, se redujo a 545, es decir, un 45% menos, precisamente porque el resto de los asuntos se han ido solucionando a través de estas salidas. Y el número de asuntos que podía haberse resuelto a través de juicio oral que se consignaron fue de 147, de los cuales ha habido 3 juicios únicamente, el resto está ya resuelto a través de acuerdos y convenios o está en proceso de trámite. Esta disminución de las averiguaciones consignadas en el 2004 respecto a 2003 son también parte de los resultados esperados como consecuencia de la implementación de las salidas al procedimiento penal. El modelo del juicio oral requiere la práctica de formas alternas de solución al conflicto, para que de esta forma solo un porcentaje bajo de los asuntos lleguen hasta la sentencia en un juicio. Es importante recalcar que la experiencia de Nuevo León en la materia está sirviendo para los proyectos que se pretende implementar en otros estados del país, como aquí lo comentó Alejandro. Consideramos a esta reforma como uno de los más importantes esfuerzos de mejora al sistema de justicia, ya que es un sistema más garantista, ágil y justo, en el que las partes se encuentran en situación real de igualdad frente al juez, quien decide con base en una información de calidad y que básicamente se concentra en el fondo de los conflictos y no en la forma como se desarrollan los procedimientos. Sin embargo, aún estamos trabajando en su implementación total y requerimos del esfuerzo de la sociedad, ya que se trata de un proyecto que va más allá de una modificación legislativa, pues está implicando cambios en la forma de trabajo de los operadores del procedimiento penal, de los litigantes, de los planes de formación educativa en las universidades, de la cultura. En sí, demanda más participación y compromiso de la comunidad en general.
No quiero concluir mi participación sin señalar que los trabajos hasta ahora realizados no representan más que el inicio del cambio institucional del sistema de justicia en Nuevo León y que es necesario continuar las acciones en materia de capacitación, tanto para servidores públicos como para abogados litigantes. Difusión del cambio institucional, ya que la población requiere y debe conocer que tiene un nuevo sistema de justicia que está orientado a superar deficiencias anteriores. Evaluación de la implementación de las nuevas normas organizacionales, competenciales, sustantivas y objetivas. Colaboración y coordinación institucional. Debo expresar un personal reconocimiento tanto al gobernador del Estado como al licenciado Napoleón Cantú Serna, al licenciado Luis Carlos Treviño Berchelman y al licenciado Elio Ayala por la decisión para promover la modernización del sistema de justicia del Estado, que en lo personal estoy convencido contribuirá de manera significativa en la meta de que Nuevo León sea un estado de progreso. Sin su apoyo en momentos decisivos no se hubieran logrado estos avances. Los trabajos de la Mesa Penal, importante protagonista de la reforma, se deben al talento y paciencia de los licenciados Jorge Luis Mancillas, José Luis Gálvez y Catarino García Herrera. Asimismo, quiero agradecer a todas las personas que con muchas horas de trabajo y su empeño contribuyeron a estos trabajos, especialmente a los colaboradoras y colaboradores de nuestro equipo jurídico, compañeras y compañeros de esta brega por el cambio para lograr un estado de progreso. Muchas gracias. A continuación participa en su calidad de rector del Colegio de Abogados de Nuevo León el señor diputado y reconocido jurista maestro Irán de León Rodríguez. Abogado, señores integrantes del Presidium, todos distinguidos juristas, apreciables invitados, entre los que destaco muy buenos amigos, abogados, y a personas que sin serlo siempre se han preocupado por los aspectos jurídicos y sociales de nuestro Estado. La vida del ser humano posee, a no dudar, una dimensión jurídica que contiene tanto aspectos de orden material como de orden espiritual. De ahí la trascendencia que alcanza la acción de gobierno a fin de que la regulación de un orden jurídico sea efectiva, justa, plena y estable, pero sin convertirse en un inmovilismo que frene el desarrollo de la persona, de las instituciones, o que por omisión o por defecto deje de proteger los derechos fundamentales. En este orden de ideas, cabe destacar que el Estado de Nuevo León, a través de sus tres poderes, ha buscado adaptarse a las nuevas corrientes jurídicas, siendo justo reconocer que en dicho esfuerzo destaca el interés que el titular del Ejecutivo ha demostrado al presentar ante el Honorable Congreso del Estado diversas iniciativas de ley que forman parte ya de nuestros ordenamientos. En mi concepto, la obra más importante que se ha realizado en el campo jurídico, en este marco jurídico que hablamos, en la reforma, es la reforma de nuestro máximo ordenamiento, ya que las normas ordinarias siempre estarán subordinadas a las constitucionales y por más importante que sea un tema, siempre será tan solo un tema ante la majestad de la norma de normas. Cierto es, como afirma Salvador Valencia Carmona, que los preceptos constitucionales no pueden ser volátiles ni fugaces.
requieren de un mínimo de fijeza e inalterabilidad, de modo que el orden general que la Constitución ha creado se mantenga. Pero las normas primarias tampoco son entelequias. Deben ir al paso de los cambios sociales y políticos, puesto que, como bien apuntó Burke, una Constitución incapaz de transformarse es una Constitución sin posibilidades de existencia. Sus conceptos al señor magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, licenciado Jorge Luis Mancillas Ramírez. Muy buenos días a todos los asistentes. Con el permiso de los señores integrantes del Presidium, con el permiso de todos ustedes. Un reclamo social que se vio reflejado en la consulta pública que hizo el Ejecutivo del Estado de Nuevo León, nos dice que requeríamos ajustar nuestro sistema procesal penal de justicia por un sistema mexicano perfeccionado que conjugue prontitud, expeditez y eficacia. Y encontramos que con el derecho predominantemente escrito se dificultaba el cumplimiento de los citados postulados. De ahí que con fecha 20 de octubre del año 2003, el titular del Poder Ejecutivo expidió una convocatoria con el fin de recabar de la comunidad nuevoleonesa propuestas de reforma al marco jurídico en materia de procuración y en materia de administración de la justicia. Se formó un comité organizador que presidió la Secretaría General de Gobierno por conducto de su titular y se crearon mesas de trabajo en los cuales participaron arduamente el Poder Judicial del Estado, la Procuraduría General de Justicia de la entidad, colegios y barras de abogados, organizaciones no gubernamentales, iniciativa privada, universidades y cualquier persona que estuviese interesada en este proyecto a fin de que se analizaran los trabajos de dicha consulta ciudadana. Los trabajos realizados en las mesas dieron como resultado la elaboración de iniciativas de reforma que fueron aprobadas en su oportunidad por el Honorable Congreso del Estado, destacando, entre otras, la implementación del juicio oral. Señores asistentes, tanto hace injusticia la resolución dictada sin estudio ni reflexión, como también lo es la retardada, y aún más la justicia que nunca llega. La transformación integral de justicia consiste en agrupar a todos los involucrados con un mismo fin, que es precisamente la justicia. Prevención, profesionalización de las instituciones policiales, procuración de justicia, incentivando la investigación científica del delito, una administración de justicia transparente, una readaptación social con programas que verdaderamente reintegren al sentenciado y un tratamiento postpenitenciario que dé cabida a la persona responsable de un delito al seno social. Sabemos que en ocasiones la pena no regenera y lo difícil que es la readaptación social del condenado. Nos percatamos de esto cada vez que nos enfrentamos ante un delincuente reincidente, ante un delincuente habitual y ante un delincuente profesional, cuando así se le llamaba al delincuente que hacía del delito su modo de subsistir. Estamos conscientes que el Estado no puede ponerle un policía a cada ciudadano para cuidarlo, para que no se le haga daño. Sabemos también que en muchos de los casos a las víctimas no se les reparaba el daño y cuando esto sucedía, por el paso del tiempo, la víctima recibía centavos por pesos y sentía que su reclamación era en vano. Contrario a quienes dicen que el derecho penal es inminentemente represivo, podemos afirmar que sabiéndolo manejar con el procedimiento penal, también se puede hacer prevención del delito. Es lo que se denomina una justicia restaurativa. Se puede obtener celeridad y certeza como instrumentos que permitan procedimientos ágiles, procedimientos sencillos y procedimientos confiables, incentivando además los medios alternos de solución de conflictos que con base al diálogo muchas de las controversias se resuelven pacíficamente, cumpliendo así el objetivo del artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que autoriza el fijar procedimientos ágiles para que a la víctima se repare el daño. Con todos los medios alternos y las salidas se llega al juicio oral penal. El fundamento de la oralidad
se encuentra consagrado en el artículo 20, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que como garantía establece que el inculpado en todo procedimiento penal será juzgado en audiencia pública por un juez. Por su parte, el artículo 160, fracción novena de la Ley de Amparo preceptúa que procede la reposición del procedimiento cuando no se celebre la audiencia pública a que se refiere al artículo 20, fracción sexta de la Constitución Federal. La reforma al Código de Procedimientos Penales del Estado establece que el acusado será juzgado por un juez. Sin embargo, siguiendo el punto medio, es menester determinar que la implementación del sistema oral se está realizando gradualmente para que sea asimilado por sus protagonistas. Como se está haciendo en la actualidad, con voluntad política se reforma lo que tiene que reformarse, con voluntad política se cambia lo que tiene que cambiarse, pero el objetivo es seguir hasta que tengamos un nuevo sistema de justicia libre de obstáculos. Muchas gracias. Acto seguido escucharemos las palabras del señor secretario general de Gobierno, respetable jurista maestro Napoleón Cantú Serna. Honorables miembros del Presidium, muy distinguida concurrencia, compañeros, compañeras y compañeros abogados. Las palabras de las leyes deben pesarse como diamantes, pues al fin y al cabo, la vida, la libertad, la propiedad y el honor, todo depende de la correcta elección de las palabras por parte del legislador. Jeremy Bentham, tal era la recomendación que esta persona hacía a los legisladores de la época. Una metáfora en donde pone de manifiesto la delicada responsabilidad que pesa sobre el legislador. Efectivamente, en una ley se puede encontrar la expresión de las mejores virtudes de un pueblo o de sus más condenables pasiones. Las leyes finalmente son el espejo en el que se refleja la vida de una sociedad, sus pretensiones más admirables, sus vicios, sus disfunciones, así como sus anhelos y esperanzas en una vida de mayor bienestar, en el orden y la paz. Resulta muy significativo que desde hace cientos de años se ha creído en la ley como un instrumento de control, de dirección de las sociedades, pero también como garantía de las libertades fundamentales. La tesis voluntarista del derecho de Hobbes proclamó que la ley es el mandato del legislador y el mandato es la declaración de la voluntad del soberano. Esta concepción voluntarista e instrumental del derecho propone que este es una creación humana, es un producto cultural y por consecuencia uno de los instrumentos más idóneos para modelar el orden social. La historia de la humanidad nos muestra con meridiana claridad cómo la realidad social es construida por el mismo ente societario en función de sus propias necesidades, de sus requerimientos, de sus anhelos y esperanzas. El derecho responde a una serie de imperativos sociales que condicionan y orientan su contenido normativo, de tal forma que el conocimiento de un orden jurídico dado nos pone en la perspectiva adecuada para conocer y entender al grupo social destinatario. Pero más aún, nos ubica en un plano de referencia objetivo para conocer la visión, el sentido trascendente y la madurez del hacedor de tal marco normativo. Podemos afirmar que las leyes son la biografía autorizada de la sociedad. El Estado de Derecho, si bien es el producto de la pretensión más legítima de una nación por encuadrar normativamente su desarrollo, no es un estado de cosas dado para siempre, sino todo lo contrario. Es un concepto que se materializa en acciones en constante evolución. De ahí su incondicionada e ilimitada dinámica, pues como pretensión siempre está en proceso de construcción, de reacomodos y de ajustes. En consecuencia, sin soslayar ni ignorar
que el bagaje histórico del derecho debe estar presente, es necesario, con la mayor entereza, asumir la responsabilidad de cuestionar con el respeto, la ecuanimidad y la prudencia necesarios las estructuras jurídicas que nos rigen y con ánimo sereno y la mente lúcida reconstruirlas, reforzarlas en donde sean endebles o construir sus sustitutos para que exista la debida tensión entre la norma y la realidad, como lo expresaría Kelsen. Muchos años antes de este insigne jurista expresara tal principio, Muratori supo expresar el clima de inseguridad e incertidumbre provocada por los defectos intrínsecos en la legislación, al señalar que las normas jurídicas no pueden ser totalmente claras, lo que obliga a la interpretación y a nuevas oscuridades, que las normas no pueden prever todos los supuestos de la realidad y que las manifestaciones de las intenciones y de las voluntades son susceptibles de interpretaciones diferentes y contradictorias. Por su parte, Montesquieu descubrió que las leyes e instituciones no vienen determinadas por el azar, el capricho o la fantasía de los legisladores, sino que están en relación con las características del entorno en el que se desarrolla la sociedad y los principios de su gobierno. Si queremos que el mundo inteligente esté tan bien gobernado como lo está el físico, el legislador tiene que demandar el apoyo de las ciencias. El legislador tiene que partir de las aportaciones de las ciencias a la hora de buscar la norma más conveniente para cada sociedad. Objetivo que solo puede alcanzarse sobre la base de un conocimiento preciso de su naturaleza. La eficacia de las normas depende en buena medida de sus adecuaciones al contexto sobre el que se aplican. Legislar sin tomar en cuenta los datos que nos ofrecen las ciencias puede ser inútil y peligroso. Sirva las anteriores consideraciones para referirme al programa del Ejecutivo del Estado, que se ha materializado en un importante número de iniciativas que, con apego al procedimiento legislativo, el Congreso del Estado ha tenido a bien expedir en forma de ley, asumiendo su tarea como corresponsable en la construcción del marco normativo local. La ejecución de este programa se ha sustentado en las premisas mencionadas. La ley no puede ser producto de la mera especulación, sino resultado del análisis objetivo de la realidad, de tal forma que la norma no se desvincule del hecho social. Ese análisis objetivo solo podría hacerse haciendo uso de las herramientas metodológicas que la ciencia propone. Es el conocimiento lo que hará posible que nuestra comunidad sea más exitosa y consolide sus valores y convicciones, proyectándola como ejemplo a seguir por otros grupos sociales. En Nuevo León era impostergable la obligación que gobierno y sociedad tenían de evaluar las instituciones jurídicas en atención a la consecución del ideal democrático de justicia, de tal forma que exista una necesaria correlación con las necesidades de la población para evitar circunstancias que se materialicen en graves injusticias. No puede haber justicia sin un marco jurídico que garantice el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas y que genere al mismo tiempo condiciones que mejoren la operación expedita, la transparencia y la competitividad de las instituciones gubernamentales. Desde el inicio de su administración, el gobernador constitucional del Estado, José Natividad González Parás, hizo una amplia convocatoria invitando a la comunidad a participar con propuestas y análisis en la reforma al marco jurídico en materia de procuración y administración de justicia, con el propósito de renovarlo, mejorarlo y actualizarlo conforme a las necesidades de una sociedad contemporánea, dinámica, compleja y competitiva, que enfrenta múltiples retos para lograr mejores niveles de bienestar y progreso. La convocatoria abierta a la comunidad se sustentó en el principio de corresponsabilidad que nos lleva a entender el desarrollo de las instituciones, su fortaleza, legitimidad y su adecuación a la dinámica social como producto de un trabajo conjunto y coordinado entre sociedad y gobierno.
Otro de los principios metodológicos adoptados para esta tarea fue el estudio comparado de instituciones en el contexto del proceso de globalización, que nos ubica en un plano de interrelación constante con otros sistemas jurídicos, otras culturas y otras sociedades. No es posible sustraerse a este fenómeno ni a sus efectos. Nuestra tarea es constituirnos como sociedad y gobierno en participantes activos, analizando con la mayor prudencia y objetividad las instituciones de otros países para extrapolarlas al nuestro en la medida en que exista el mayor grado de coincidencia fáctica y normativa con nuestro régimen jurídico. La globalización de las relaciones sociales, económicas, culturales y políticas afectan de manera radical al derecho. En este siglo XXI se vive un momento de transición y de ruptura con las instituciones del pasado. La globalización nos obliga a abrir tanto las fronteras físicas como las intelectuales, a revisar, a la luz de este fenómeno transcultural, nuestros compromisos con la comunidad internacional, obligándonos a proponer normas que sean adecuadas a estas nuevas experiencias. Tenemos que considerar otras culturas con diferente lengua, educación y poder económico, dictando normas que armonicen y consoliden los principios y fines del derecho. Desde su campaña como candidato al gobierno del Estado, el licenciado Natividad González Pará se comprometió a impulsar la participación de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil en el rediseño del sistema de justicia. Dicho compromiso tiene su origen en el conocimiento y convencimiento de que en una democracia la participación social es la regla básica para la toma de decisiones trascendentes, así como en las siguientes evidencias que han arrojado estudios internacionales. La diferencia en el nivel de desarrollo de los países se encuentra en las instituciones jurídicas que fundamentan sus relaciones políticas, económicas y sociales. Las naciones con niveles de desarrollo alto tienen un sistema jurídico claro, imparcial y generalmente respetado, necesario para el ejercicio de la democracia y para la promoción del desarrollo. Los países en vías de desarrollo se caracterizan por leyes ineficaces que generan desobediencia a la legalidad, impunidad y corrupción, así como el entorpecimiento de las actividades económicas generadoras de empleo y bienestar. Al partir de las consideraciones anteriores, se procedió a impulsar un proceso participativo de la sociedad y el gobierno para la formulación de un diagnóstico que nos ubicara en el estado real del problema. Las principales líneas del diagnóstico mencionado indicaron la necesidad de atender las siguientes prioridades: coordinar las acciones de los tres niveles de gobierno para que las instituciones responsables de procurar e impartir justicia actúen de manera ágil, con apego a los principios de legalidad, honestidad, igualdad jurídica, imparcialidad y transparencia. Promover las reformas que robustecieran las atribuciones, capacidades y autonomía del Poder Judicial, incorporando la simplificación y fortaleciendo la transparencia en su funcionamiento. Regular los delitos cometidos a través de medios electrónicos, implantar el juicio oral, promover reformas al Código de Procedimientos Civiles que inviten a los particulares a la utilización de los medios alternos para la solución de controversias y fomentar su uso, haciéndolas del conocimiento de la sociedad. Las conclusiones que arrojó ese diagnóstico han conducido el trabajo de la reforma y han permitido tomar las mejores decisiones al respecto. Entre las conclusiones principales que arrojó este diagnóstico tenemos las siguientes: un sistema de justicia eficaz contribuye de manera importante a crear un ambiente estable y predecible para la inversión extranjera y doméstica. Los cambios aislados en los procedimientos o en el número de jueces no contribuyen a disminuir la duración de los procesos, ni su costo, ni a combatir el rezago. Las negociaciones extrajudiciales y la transparencia de la información judicial contribuyen a la eficacia del sistema de justicia. Las acciones que se realicen deben estar orientadas a reducir los tiempos de resolución de los tribunales
incrementar la eficiencia del sistema y el mejor aprovechamiento de los recursos. Es necesario profundizar en la investigación y tener una visión de largo plazo, ya que el proceso debe ser gradual para que su implementación sea exitosa. Una vez realizado el diagnóstico de referencia, se trabajó en la elaboración de las correspondientes iniciativas, la mayoría de las cuales fueron analizadas en el Congreso del Estado y algunas aún están por enviarse o continúan en permanente avance, como es el caso de la reforma en materia penal y en materia civil. En materia constitucional, la reforma tuvo por objeto sentar las bases que regularán las controversias de inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad como medios para el control de la constitucionalidad local. Prever la creación de salas colegiadas en el Tribunal Superior de Justicia bajo un mecanismo innovador consistente en brindar al Pleno del Tribunal la facultad de crear salas colegiadas y salas unitarias para que aquellas conozcan solo de las sentencias que resuelvan el fondo de los asuntos y, en consecuencia, lograr una impartición de justicia sujeta a mayor control técnico. Unificar la presidencia del Consejo de la Judicatura y la del Tribunal Superior de Justicia, con el objeto de que los magistrados del tribunal tengan la posibilidad de concentrarse exclusivamente en la impartición de justicia, delegando de manera absoluta en aquel órgano las cuestiones de carácter administrativo. Establecer un soporte para los medios alternos de solución de conflictos con la finalidad de favorecer una justicia restaurativa que preserve las relaciones sociales en la comunidad. La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial comprendió, entre otros aspectos, los siguientes: la creación de juzgados y salas de jurisdicción concurrente a fin de separar la atención de los asuntos civiles de los mercantiles. Considerar la creación de juzgados de preparación de lo penal como apoyo indispensable para la implementación gradual de los juicios orales en materia penal. Sentar la base para la creación de juzgados del juicio civil oral penal. En la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, la reforma se enfocó a organizar a la Agencia Estatal de Investigación como apoyo para el Ministerio Público en la investigación de los delitos, a crear una área dedicada a brindar el apoyo requerido para la atención de extradiciones y asuntos de carácter internacional en coordinación con la Procuraduría General de la República, y crear un área encargada de brindar la debida atención a las víctimas u ofendidos por delitos, así como a fortalecer el respeto a los derechos humanos. En materia de transparencia de la información judicial, la reforma se orientó a eliminar la restricción al acceso a la información judicial, la cual solo podía estar disponible para quienes acreditaran su interés jurídico, con exclusión de la información referente a averiguaciones previas, a expedientes judiciales referentes a asuntos familiares, de delitos sexuales, delitos contra la libertad, delitos contra la familia, o a procesos penales en los que la víctima u ofendido del ilícito fuera menor de edad o incapaz, así como regular el concepto de datos personales. La reforma en materia de protección a menores y combate a la violencia familiar tuvo por objeto, entre otros, tipificar como delitos la pornografía infantil y diversas conductas relacionadas con ese ilícito, la corrupción de incapaces, considerar dentro de las hipótesis de la corrupción de menores el suministrar o inducir al consumo de sustancias tóxicas, colocarse dolosamente en estado de insolvencia con el fin de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y la explotación de personas. Tipificar como violencia familiar no solo a la acción, sino también la omisión grave, reiterada, que daña la integridad física o psicológica de uno o varios miembros de la familia. Prever que desde el momento de la agresión puedan solicitarse las medidas provisionales de salvaguarda y que no deberá acreditarse su necesidad. Perseguir de oficio el delito y establecer un modelo de suspensión que favorezca el tratamiento de la familia agredida y la readaptación del agresor. Permitir la adopción de personas mayores de edad, regular la adopción internacional y facultar al Ministerio Público para impugnar adopciones en todos los casos en que se afecten los intereses de los menores. Determinar la obligación del juez de suplir la deficiencia de los planteamientos de hecho en los asuntos de menores y de alimentos.
En materia penal y de ejecución de sanciones penales, la reforma comprendió, entre otros aspectos, regular procedimientos penales alternativos, tales como el juicio oral, observando los principios de oralidad, concentración, inmediación y contradicción, continuidad y publicidad en relación con los delitos culposos graves y algunos delitos dolosos no graves. El procedimiento abreviado, aplicable cuando el probable responsable acepta los hechos delictivos, siempre bajo la salvaguarda de su abogado defensor y del pleno conocimiento de las consecuencias de dicho reconocimiento. Regular opciones de no entrada o salida al procedimiento penal, básicamente. El acuerdo de no inicio de la averiguación previa, aplicable en los casos en que se trate de denuncias de hechos no descritos como típicos por la ley penal. La ampliación de los casos de procedencia de la conciliación penal y, en el mismo sentido, permitir la mediación penal siempre que así lo acepte la víctima y se haga del conocimiento al Ministerio Público y al juez de la causa. La suspensión del procedimiento de la preparación de la acción penal a cargo del Ministerio Público en delitos con pena alternativa o pena de multa y prisión, cuya máxima no exceda de 2 años. La suspensión del procedimiento a prueba del procesado a cargo del juez en los delitos no graves y cuya pena máxima de prisión no exceda de 8 años, y en cuanto a las sanciones penales se reguló el trabajo en beneficio de la comunidad, ya sea como pena autónoma, sustitutiva de la prisión, sustitutiva de la multa o de aplicación conjunta con las penas sustitutivas de prisión. Se regularon los siguientes mecanismos de apoyo para las autoridades durante el procedimiento penal: diligencias por videoconferencia, agente encubierto, delator beneficiado, solicitor de intervención de comunicaciones privadas. En respaldo al principio de presunción de inocencia, se estableció la procedencia de órdenes de comparecencia también para los delitos de querella, cuya pena máxima de prisión sea de 3 años, de oficio con pena de prisión máxima de 2 años y en los culposos no graves. Se tipificaron nuevos delitos, principalmente los cometidos por medios electrónicos, simulación de llamadas de larga falsa alarma, alteración dolosa de la escena del delito, invasión de inmuebles, la transmisión de la posesión de inmuebles en forma de lote sin autorización de la autoridad competente. Algunos delitos se reformaron en varios casos y se dio a la Secretaría de Seguridad Pública atribuciones de acuerdo con las reformas propuestas en los procedimientos, en las penas y en algunos delitos. En materia civil, las reformas propuestas consistieron en modificar diversas disposiciones referentes a la capacidad jurídica, derechos y obligaciones derivadas del divorcio y sucesión que no eran acordes a la equidad de género. Incluir como causal de divorcio la separación de los cónyuges por más de 2 años, siempre que no exista causa justificada y no se cumplan los fines del matrimonio. Agregar un capítulo relativo al concubinato, derechos y obligaciones alimentarias y sucesorias. Definir el tribunal virtual. Precisar que las controversias que se susciten por arrendamiento se ejecutarán en el procedimiento del juicio especial de arrendamiento. Establecer las reglas que deben observarse para que sean ejecutables los convenios resultantes de los métodos alternos de solución de conflictos. En cuanto a la responsabilidad subsidiaria del Estado. En cuanto a los métodos alternos para la solución de conflictos, la iniciativa tuvo por objeto establecer lineamientos básicos para la procedencia y desahogo de estos métodos alternos. En materia de responsabilidad de servidores públicos, la reforma tuvo, entre otros fines, incluir un mayor número de sujetos de la ley y la modificación al sistema de sanciones. En protección a los no fumadores, la reforma se refirió principalmente a promover la cultura de los espacios sin humo y a regular la actividad de la autoridad para orientar sus acciones preventivas hacia los niños, adolescentes, jóvenes y mujeres embarazadas. En materia de protección a los adultos mayores, la reforma tuvo por objeto, en términos generales, establecer mecanismos de apoyo para los adultos mayores y crear la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor. Antes de que la presente legislatura concluya su ejercicio, el Ejecutivo del Estado presentará ante el Honorable Congreso de Nuevo León una iniciativa de ley de medios de control de la constitucionalidad local, mediante la cual se propondrá regular, entre otros aspectos, las hipótesis de procedencia e improcedencia, los sujetos legitimados para promover los medios de control y cada una de las fases del procedimiento. En materia penal, el proceso para la implementación del sistema acusatorio continúa en proceso y tal como se señaló desde la regulación de su primera etapa, se trata de una forma gradual que ha permitido ir evaluando su impacto, hacer los ajustes necesarios y avanzar hacia la etapa actual, donde pasamos de 5 delitos culposos que era posible someter a este nuevo procedimiento a 42 adicionales,
algunos dolosos de querella o de oficio, respecto de los cuales recientemente el Congreso del Estado aprobó una modificación a la legislación a fin de que se sometan al procedimiento del juicio oral. Nos es grato informar que el titular del Poder Ejecutivo del Estado y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, en este mismo acto que estamos celebrando, suscribirán, en unión del Procurador General de Justicia y del Secretario General de Gobierno, una iniciativa de reforma en materia civil y familiar para la introducción de procedimientos orales con los criterios de gradualidad que se han seguido en materia penal. Esta iniciativa constituye una etapa más en la modernización del marco jurídico adjetivo que posibilitará la materialización del principio constitucional que obliga a que la justicia sea pronta y expedita. Ha quedado expresado así en forma general todo un gran esfuerzo de sociedad y gobierno por un marco jurídico renovado y vigoroso que propicie mejores condiciones de vida y desarrollo para los habitantes de nuestro Estado. Es un trabajo inconcluso, como ya lo expusimos, que debe ser constante y en permanente evaluación para minimizar el natural desfase entre la norma y el hecho social. Expresamos nuestro amplio reconocimiento a todas las personas, grupos e instituciones que han participado y siguen trabajando en la actualización y modernización de nuestro marco jurídico, destacando, entre otros, el apoyo del Poder Judicial, de magistrados, jueces y miembros del Consejo de la Judicatura, quienes con su experiencia y conocimientos han enriquecido las propuestas que se han analizado. Reconocemos de igual manera el intenso trabajo realizado por los diputados integrantes del Congreso del Estado, a los diferentes grupos parlamentarios que lo conforman y que han coincidido en lo general con las propuestas del Ejecutivo para la modernización de la Procuración y Administración de Justicia del Estado en beneficio de todos los nuevoleoneses. Hacemos patente un particular reconocimiento a la valiosa intervención de abogados, tanto postulantes como servidores públicos, de organismos no gubernamentales, de los colegios y asociaciones de abogados y las diversas facultades de derecho en nuestra entidad. A los medios de comunicación, nuestro reconocimiento por su labor informativa que ha coadyuvado de manera importante para la consecución de estas reformas. Muchas gracias por su trabajo a los integrantes del comité organizador, a su secretario ejecutivo y al secretario técnico. A todos los participantes en este gran programa de modernización legislativa se les entregará un testimonio de nuestro agradecimiento por su contribución a mejorar el marco jurídico vigente en el Estado y por el significativo y trascendental precedente de servicio a la comunidad para propiciar un Estado de Derecho fortalecido con una mejor y más adecuada estructura jurídica que destaca y coloca a Nuevo León como una entidad de vanguardia en el contexto nacional e internacional. Muchas gracias. De acuerdos probatorios que es donde las partes coinciden para solamente dilucidar donde hay contradicción, ¿verdad? En una audiencia, hay una audiencia preliminar donde se evalúan las pruebas aportadas en la demanda, en la contestación de demanda, ¿verdad? Y una audiencia de juicio, y cuando se ve cualquier incidente de carácter procesal, falta de personalidad o incompetencia o algún otro, muchos incidentes que existen, esos se van a ventilar, algunos en la propia audiencia preliminar y otros en la audiencia final, y excepcionalmente en una audiencia especial. Entonces, bajo el sistema de audiencias, el sistema oral va a permitir que se maneje con transparencia, que las partes vean al contrincante, a su contraparte, que va a estar presente el juez. Sabemos que ahorita por trabajo los jueces siempre delegan
a veces en los secretarios para que sean los que desahogan las audiencias. Aquí es el juez. Si no está el juez y las partes, no va a ser válida la audiencia. ¿Cuál es el número de casos que se manejan por este tipo de...? En casos de arrendamiento, pues es un número bastante importante porque va a ser un solo juicio y ahorita los jueces menores y los jueces de primera instancia conocen del juicio de arrendamiento, ¿verdad? Y ahora solamente el juez oral civil va a conocer del arrendamiento. Y pues es un número de casos importante que creo que es en la promedio por mes un poquito más de 70, 80. Pero van a ser juicios muy sencillos y rápidos, que eso es lo importante. Son 4 tipos distintos de conflicto, ¿verdad? Los que van a presentar para arrancar. Uno no es conflicto. Los conflictos es el arrendamiento, el otro conflicto es en materia familiar, alimentos, convivencia de menores y el juicio de divorcio por mutuo consentimiento, que ahí no hay conflicto, ¿no? Hay un acuerdo, pero se va a tratar de agilizar para que en una sola audiencia se resuelvan los problemas. Esto no implica que se vayan a juicio, ¿verdad? O sea, puede ser resuelto desde las... En el caso de divorcio, no, pues, bueno, se tiene que seguir, pues se tiene que ventilar ante el juez para que sea válida la decisión, ¿verdad? Y se declare firme y se cumpla con el compromiso que es el convenio sobre los menores, sobre los bienes y sobre todo lo que involucre la unión matrimonial. Puede ser acuerdo, conciliación, y todos estos métodos se aplican. Pero todos, y el juez está obligado a instarlos en cada una de las audiencias, en la audiencia preliminar, en la audiencia de juicio, en cada una de ellas, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea a largo plazo en esto de materia? Eso es hacerla extensa a más juicios, ¿verdad? Y que sean la excepción los escritos y la regla sea el oral. ¿Cuándo presentarán esta iniciativa? Ya una vez firmada, se va a presentar hoy mismo, ¿verdad? ¿Hablaríamos de una tercera etapa de los juicios orales en Nuevo León o No, cómo? mire, no es la primera etapa de la materia de los juicios orales porque es civil y familiar, aquí no tenía antecedente. Se había avanzado mucho y adelantado y madurado en los juicios en materia penal. Hubo ya 2 fases, se ha ido ampliando, pero siempre en forma gradual. Y en esta ocasión, pues empezamos en la materia civil y familiar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Un esquema de representación de la sociedad es una actividad que permite lograr la armonía social y el castigo de las acciones o actitudes antisociales de los seres humanos. En la impartición de justicia, la denominada justicia conmutativa, y ahora, como lo expresaba también el presidente del Tribunal Superior, restaurativa, el contar en la sociedad con un Estado de Derecho sólido, en donde impere la cultura de la legalidad, y el poder presentar ante la comunidad local, nacional e internacional ámbitos crecientes, niveles crecientes de competitividad por la certidumbre jurídica y por el funcionamiento eficaz del Estado de Derecho, son imperativos sociales, son altas prioridades para el Estado que representa a la sociedad políticamente. Y esa es la razón por la cual en un Estado como el nuestro, de grandes profesionistas del derecho, de maestros de las ciencias jurídicas prestigiados, un Estado que ha tenido a lo largo de sus tiempos un sector de la judicatura comprometido con la vocación de impartición de justicia, en un Estado como el nuestro aparecía como una alta prioridad el impulsar una transformación del sistema de procuración y de impartición de justicia. Y este reto de transformar estos sistemas se convirtió en consecuencia en una de las más altas prioridades en el inicio de esta nueva administración. Constituimos para ello, después de definir el propósito de esta reforma, un grupo de funcionarios del Ejecutivo que se daría a la tarea de suscitar la participación del Poder Judicial,
de la comunidad académica, de la barra de abogados, de las organizaciones no gubernamentales para hacer una consulta auténtica, ciudadana, efectiva. Y le pedimos a un profesionista prestigiado, a un abogado del Foro Nuevo Leonés con amplia experiencia en este campo, como procurador de justicia que había sido, como legislador, como maestro universitario, al licenciado Napoleón Cantú Serna, que coordinara un grupo de trabajo del Ejecutivo para diseñar la consulta, para establecer los ámbitos de análisis ciudadano y para poder posteriormente llevar un conjunto de iniciativas sólidas, sustentadas técnicamente y con amplia participación ciudadana al Congreso del Estado. En este grupo participó desde luego el Procurador General de Justicia del Estado y otros abogados prestigiados, comprometidos de corazón con esta transformación del Estado de Derecho en este campo en Nuevo León. Las reformas aquí han sido puestas a la consideración de ustedes. Reformas importantes en el capítulo de Procuración de Justicia que modifican la institución y el funcionamiento del Ministerio Público, reformas relacionadas con la impartición en tribunales de la justicia, con la reorganización del Poder Judicial del Estado, con esquemas novedosos de intermediación, de remisión anticipada de las penas, de trabajo social. En el fondo, además de haber recogido las distintas propuestas, muchas de ellas audaces e innovadoras de la sociedad y de sus organizaciones, insistieron particularmente en dos ámbitos de gran relevancia por su carácter innovador en México. Uno de estos ámbitos es el relativo a la transparencia del proceso jurisdiccional. Y en este ámbito se presentó una reforma que fue aprobada por unanimidad en el Congreso, en donde se planteó un esquema de transparencia tan amplio, tan grande, que generó incluso una reacción inesperada para nosotros de la Procuraduría General de la República, que cuestionó ante el Poder Judicial Federal y ante la Suprema Corte de Justicia estas reformas de apertura de la información que habíamos planteado en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y se suscitó una litis entre Nuevo León y la Federación en el ámbito del Ejecutivo, que está resolviéndose en estos momentos. Qué aspecto tan interesante de nuestra vida institucional en el Poder Judicial Federal, el Ejecutivo Federal contra el Gobierno del Estado de Nuevo León, el Congreso del